Buenos días a todos. Pues nuevamente estamos aquí por la gracia de Dios. Dios nos permitió estar nuevamente aquí para escuchar su palabra, para buscarlo a Él. Les volvemos a repetir, no es el objetivo que usted forme parte de un grupo. Es muy bonito ver gente, ver mucha gente o poca gente, pero nuestro objetivo es que usted conozca personalmente a Dios. Ese es el objetivo. Porque grupos y religiones hay muchísimos. Ayer estaba investigando un tema en el internet y veía 4,200 grupos en el mundo, sin contar muchas ideologías que no se consideran como religiones. Entonces, imagínense cuántas religiones, cuántas enseñanzas hay que pretenden ser el camino a Dios, el camino al cielo, pero que si las practicamos, si no están cimentadas en la palabra de Dios, que es la Biblia, podemos llegar muy lejos del cielo, no al cielo. Podemos llegar a cualquier otro lugar, menos al cielo, porque el camino al reino de los cielos está aquí en la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra para que pudiéramos llegar a su reino, para que no nos extraviáramos, para que pudiéramos encontrarlo a Él. Porque el anhelo de Dios es volver a estar con el hombre, volver a estar con su creación, porque Él fue el que nos creó. Él nos formó del polvo de la tierra, de un puñado de tierra que no vale nada, que la pisamos cada vez que caminamos, cada vez que nos movemos, pisamos la tierra. De ahí, de lo que no vale, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y Él sopló aliento de vida en nuestras vidas. Y por eso nos movemos, por eso vamos, venimos, por eso hablamos, reímos, pensamos, vivimos, porque Dios nos dio ese aliento de vida. Entonces, el anhelo de Dios es estar con lo que creó. Es estar con cada uno de nosotros, porque a lo mejor para nosotros como seres humanos que somos bien criticones, que somos bien fijados en el detallito, y vemos y decimos, ay, ese hermano está bien gordito, ay, mira, esa hermana está bien chaparra, ay, mira, ese hermano, ya todas las arrugas, ¿cómo se le ven? Pero ¿sabes una cosa? Para Dios, cada uno de nosotros es hermoso, es precioso, porque Él nos dio la forma que Él quiso darnos. Ninguno de nosotros somos idénticos, porque Dios a cada uno nos dio los rasgos diferentes, nos formó a su gusto. Y cuando Él nos mira, nos dice, qué hermoso está. Entonces, el objetivo de Dios, en el corazón de Dios, está el volver a estar con su creación. Y nos deja el camino de regreso en la Biblia, en su palabra, para que por muy torpes que seamos, encontremos el camino y no nos extraviemos. Pero si nosotros damos oído a todas las voces que suenan, venga, aquí está la verdad,
nosotros somos la verdad, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, proclaman las religiones. La Iglesia Católica proclama ser la iglesia de Jesucristo, ser la primera iglesia, tener la verdad única. Los mormones proclaman tener la verdad. Los testigos de Jehová proclaman ser la verdad. Y cada grupo y cada religión proclaman tener la verdad. Pero recordemos que la verdad solamente está en Dios, solamente está en Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, óigalo usted bien, nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesucristo. Entonces, qué importante es cuando nosotros abrimos la Escritura para que Dios nos muestre el camino, para que Dios nos muestre cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo debemos de caminar para estar un día en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y precisamente hoy vamos a ver un tema que es la verdadera gracia. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos malos entendidos acerca de la gracia. Actualmente mucha gente habla de la gracia. Hablan acerca de la gracia de Dios y escuchamos pasajes como: somos salvos por gracia. Escuchamos que dice la gente: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Soy salvo por la gracia de Dios y tantas cosas que escuchamos de la gracia. Pero hoy queremos, a través de la Escritura, ver qué es esa gracia y qué es lo que dice la Escritura de la gracia. Porque la verdadera gracia te va a llevar al reino de los cielos. Pero una falsa gracia te va a engañar y al final vas a llegar, pero lejos, muy lejos de Dios. Primeramente, vamos a ver que la palabra gracia viene de una palabra del griego que es la palabra charis, que quiere decir el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios. La gracia, en resumen, es el llamado que Dios hace al hombre para el arrepentimiento, ¿sí? Y la fe en Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, cuando una persona entiende que el hecho de haber transgredido los mandamientos de Dios ha causado enormes daños a su prójimo, a su familia, a sus hijos, a las personas que lo rodean, a la sociedad. Cuando la persona entiende el daño que hizo, se arrepiente, pide perdón a Dios, cambia su manera de actuar, cambia su manera de pensar y ahora empieza a buscar la voluntad de Dios para caminar como a Dios le agrada, ¿sí? Y la persona confía en el sacrificio de Jesús. Porque la persona entiende que Jesucristo dio su vida
para pagar esa deuda, para pagar esa maldad, para pagar esos pecados, para poder darle a la persona el perdón de sus pecados, la salvación, la gracia. ¿Por qué? Porque gracia es un favor inmerecido, es algo que no merecemos. Dígame usted, el hombre que engañó a su esposa, que destrozó la vida de su esposa, que la volvió una mujer amargada, rencorosa, celosa. Dígame usted, ¿merece algo? ¿Merece una gratificación o algo? No merece nada. Por el contrario, o sea, ¿quién va a restituir ese daño que hizo a su esposa? ¿Cómo va a restituir ese daño? Hay mujeres que cuando el esposo las engaña, se quitan la vida. ¿Cómo restituye la vida de esa persona? ¿Cómo restituye todo el daño que hizo? No hay manera. No hay manera como seres humanos. Pero Dios, en su infinita misericordia, provee este plan de salvación. Si el hombre se arrepiente, si mira su maldad y reconoce la gravedad de su maldad y pide perdón a Dios y mira a Cristo y confía en el sacrificio que Él hizo para pagar la deuda de cada uno de nosotros, viene la gracia de Dios, el favor inmerecido que nadie merece, que yo no merezco, que tú no mereces, pero Dios, siendo tan bueno, no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento para que pueda venir su gracia, para que el hombre pueda estar cerca de Dios. Y cuando el hombre hace esto, cuando el hombre confía en el sacrificio de Cristo, viene la gracia a su vida, el perdón de Dios, la aceptación de Dios, el que Dios olvide los pecados que hizo, que ya no se vuelva a acordar de ellos. Cuando esto pasa, mira, Dios limpia tu conciencia y también tu conciencia queda tranquila, queda limpia y ya no te sientes culpable porque Dios ya te dio de su gracia, porque Dios ya te dio de su perdón, porque Dios te dio su amor en la cruz para salvarte. ¿Salvarte de qué? Del pago por tu maldad, del pago por tus pecados, del pago por los adulterios, por las fornicaciones, por la inmundicia, por la lascivia, por la idolatría, por las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes que cuando estamos apartados de Dios hacemos. Fíjese que cuando yo me arrepentí, Dios me recordaba toda mi vida. Me pregunta mi esposa, ¿tú te acuerdas cuando eras chiquito? Le digo, sí. Y Dios me recordaba cosas que yo había hecho. ¿Y sabe qué dije? ¿Cómo fui capaz de hacer eso?
Sí lo hice, pero ¿cómo fui capaz? Y así es. Hace uno cosas que de veras después cuando volteas hacia atrás de tu vida, te das cuenta que eres vil, que eres el peor de los pecadores, que has ofendido a Dios, que has ofendido a tu familia, que ofendiste a tu esposa, que ofendiste a tus hijos. Y cuando uno reconoce todo eso, mira, viene Dios y todo eso te lo quita. Y ahora caminas con la frente en alto, sin que tu conciencia te acuse. Y te puede decir la gente, yo lo conozco, era un borracho, era un mujeriego. Sí, era. Pero Dios me lavó, Dios me limpió con su sangre, Dios pagó por mis pecados. Esa es la gracia, el favor inmerecido, que no merecemos, pero que Dios nos quiere dar cuando nosotros obedecemos lo que Él nos pide. Yo te preguntaré, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya le pediste perdón a Dios por tus pecados? ¿Ya viste la gravedad de lo que has hecho en tu vida? Fíjate que el secreto de por qué mucha gente no se salva, ¿se acuerdan? Hace varios domingos que predicábamos, ¿son pocos los que se salvan? No es porque Dios no quiera, sino porque el ser humano oye, escucha, aprende, pero no pone por obra lo que Dios le habla. Ese es el gran problema, de que el hombre no pone por obra lo que Dios nos habla. El día de hoy, este tema es muy importante, porque como le decía al inicio, hay muchas versiones de la gracia, pero solamente la verdadera gracia es la que te va a dar esto que te platico, es la que te va a llevar al reino de los cielos. Hechos 20:21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la base del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La gracia de Dios tiene poder para volver a construir tu vida, para volver a hacerte una persona, una nueva persona, para que tú tengas herencia con todos los santos. Cuando habla de todos los santos, no habla de los santos de la católica, sino habla de aquellas personas que se han arrepentido y han creído en Jesús. Y Dios los ha limpiado, Dios los ha lavado, ¿sí? Ahora son santos, ahora son limpios, ahora son puros.
Y dice que la gracia tiene poder para también a ti cambiarte y darte parte con ellos. Este es el Evangelio de la gracia. Algo diferente no te va a dar la salvación. Hay muchas doctrinas. Estaba yo viendo lo de las religiones, te platicaba yo. 4,200. Y cada ideología te aporta valores, ¿sí? Para hacerte una mejor persona. Pero ¿sabes lo que hacen? Solamente van transformando el exterior de las personas. Pero el interior solamente Dios lo puede cambiar. Solo Dios puede hacer ese milagro de transformar tu vida, de transformar tu corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz, da vida y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, hasta dentro de los huesos. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida. Las religiones solamente te van moralizando, ¿sí? Te van haciendo una buena persona, entre comillas. Ahí tenemos Alcohólicos Anónimos, que ayuda a las personas a dejar el alcoholismo. ¿Y qué crees? Que sí dejan el alcohol, sí dejan de tomar. Cuando vas a un grupo de alcohólicos anónimos, ves un grupo numeroso y todos dan testimonio que Alcohólicos Anónimos los ayudó a dejar el vino, ¿sí? Y pasan a dar su testimonio con un cigarro y con una taza de café bien cargado. Y ahí están. Yo le doy gracias a Alcohólicos Anónimos porque me ayudó a dejar el alcohol y cambió mi vida familiar. Y el cigarro y el café, que también son droga. Pero bueno, ya les ayudó a dejar el alcohol, ya los ayudó a que no les dé cirrosis. Pero ¿y quién los va a salvar del efisema pulmonar que produce el tabaco, el tabaquismo? Pero cuando Dios viene a tu vida, Dios transforma todo, te quita todo. No te deja un pecado, te quita todos los pecados. La gracia de Dios, la gracia que salva, nos enseña a renunciar al pecado y al mundo y a vivir para Jesucristo de todo corazón. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta para salvación, para que tú seas salvo, para que tú puedas llegar al reino de Dios, para que tú puedas terminar tu carrera en esta tierra y llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Y no te quedes a medio camino. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a unos cuantos, a unos elegidos
a un grupo, a todos los hombres. ¿Y será que nada más a todos los hombres? Cuando la Biblia habla de hombres, se refiere a los seres humanos, hombres, mujeres, ¿sí? Niños, ancianos, a todos. ¿Qué te impide a ti encontrar esa gracia? ¿Cuál es el impedimento para que tú seas salvo? Si la salvación Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todas las personas. El 12. ¿Y qué nos enseña esa gracia? Vamos a ver qué enseña esa gracia. Dice, Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia, ese favor inmerecido de Dios, ese poder de Dios que derrama sobre las personas que se arrepienten, que le piden perdón, que dan un giro completo a su vida. Ese poder de Dios te da poder para vivir así y te enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿sí? La persona que recibe la gracia de Dios ya no anhela las cosas del mundo, ya no anhela lo malo. O sea, Dios te da un poder sobrenatural que antes cuando no conoce uno a Dios, es uno esclavo del pecado. ¿Sabes? Una frase que yo tenía, y ya la había yo hecho famosa. Yo tomo cuando quiero. A mí nadie me obliga a tomar. Pero ¿sabes qué pasaba en mi vida? Siempre quería tomar. Cuando Dios vino a mi vida y vino su gracia, ¿sabes? Una vez fuimos a visitar a una familia y llegamos y estaban en festejo. Y nos pasaron. Y me decía la mujer, compadrito, qué bueno que vino, ándele, siéntese, mire, yo sé que este es el que le gusta, ándele, tómele. Y yo le decía, gracias de veras, gracias, ya no tomo. Jesús ya me hizo libre del alcohol. Ah, ¿cómo voy a creer? No, yo lo conozco, esta es la que le gusta. Ahorita mire, se va a echar una porque hasta se le está antojando, hasta agua se le está haciendo la boca. Le decía, no, ni se me antoja, ni se me hace agua la boca. Ya no necesito del vino para vivir, ya no necesito del vino para ser feliz. Ese poder que antes no lo había, porque antes me decían, ¿quieres una? Y lo pensaba, porque como yo decidía si tomar o no tomar, pero al final, ¿sabe qué decía? Bueno, dámela. Antes no había poder, siempre quería, siempre. Se terminaba la botella y hasta parecía como que queríamos exprimirla para sacarle hasta la última gota, porque se acabó la botella y no llegó la felicidad que buscábamos. Se acabó la botella y nuestra vida seguía vacía. Pero cuando vino Cristo Jesús, vino el poder, vino la gracia. Y ahora ya podía decir, gracias,
Jesús ya me hizo libre. Y no crea que pasaba como dijo esta persona, se te antoja, te aguantas, estás reprimido. No es así. Cuando Jesús te libera del pecado, ya no está ese deseo, ya no está esa necesidad. Ahora eres libre, ahora puedes decir no al pecado, a cualquier pecado, a cualquier pecado. Esa gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, hoy, en esta vida que estamos viviendo, porque muchos dicen, no, hermano, cuando lleguemos allá al cielo, Dios nos va a transformar, entonces seremos santos. ¿Qué dice? Vivamos en este siglo, en este tiempo, en esta vida que estamos viviendo, sobria, justa y piadosamente. La gracia te enseña a renunciar al pecado. La gracia te da libertad del pecado. La gracia eclipsa todo lo que el mundo te ofrece. Otra ocasión, visitando a mi familia, también estaban en festejo. Y tenían un grupo tocando y nos pasaron para adentro de un saloncito. Y ya nos sentamos ahí, empezamos a platicar con mi hermano y su esposa. Y miraba yo por la ventana y veía a la gente bailando. Pero ¿sabes cómo los veía? Como zombies, moviéndose. Se veía así en la ventana. Y los veía yo cómo se movían todos así como zombies. Ya no había ese gusto de decir, ay, me gustaría bailar. Ya no. Ya el mundo ya no tiene poder, porque ahora ves tal y cuáles son las cosas, porque Dios te da un discernimiento espiritual muy especial. Ya disciernes las cosas. Ya dices, ¿cómo es posible que antes éramos felices bailando? Y se movían, y decía yo, se ve uno bien chistoso, moviéndose así como si fuera uno zombie, como si fuera uno marioneta. Y ya no hay ese deseo de estar en las cosas del mundo. La gracia de Dios te da poder. La gracia de Dios te da libertad para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo podemos saber que una persona ha sido realmente salva? ¿Cómo podemos saber que una persona ha sido realmente salva y está bajo la gracia? ¿Se podrá saber si una persona está bajo la gracia? Vamos a ver Romanos 6:14. Por esto conocemos a una persona que está bajo la gracia de Dios, que ha encontrado la gracia de Dios. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hace la gracia? Te hace libre, y el pecado no se enseñorea, no te domina,
no te hace que hagas lo que Él quiere como antes, que eras esclavo del pecado. En eso sabemos que una persona es salva por gracia. Una persona encontró la gracia de Dios porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú ves a una persona que te dice, por gracia soy salvo, hermano, y tú la ves haciendo pecado, ¿estará en la gracia de Dios? Seguramente está en una falsa gracia. Porque aquí vemos claramente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué interesante, ¿verdad? Qué clara es la palabra de Dios, qué ilustrativa, que no te deja dudas. La persona no puede decir, pues yo creo que ya soy salvo. Sí, yo creo que ya soy salvo. ¿Ok? El pecado no se enseñorea de ti. El pecado no te domina. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no estás practicando el pecado. Porque si estás practicando el pecado, no estás bajo la gracia. Qué clara es la palabra de Dios. Vamos a... Aquí podemos ver que esta gracia de Dios te hace libre, te acerca a Dios, a su beneplácito. Ahora Dios se agrada de tu vida, porque ya no estás ofendiéndolo, porque ya no estás practicando el pecado. Y Dios se agrada, Dios te da de su amor, Dios te regala su presencia, Dios te hace sentir esa dulzura, esa paz, ese gozo que antes no había, porque el pecado te llevaba cada vez más y más hacia el fondo. Cada vez te degradabas más. Y la gracia de Dios, por el contrario, te hace libre, te limpia, te acerca a Dios, te da paz, te da gozo, te da libertad. Puedes acercarte a Dios. Pero la falsa gracia te obstruye el camino a Dios, te engaña, te hace creer en la mentira de que eres salvo sin serlo. Vives engañado toda la vida en el pecado, y cuando llegas al final de tu existencia y tienes que presentarte ante el tribunal divino, te encuentras con que todos tus pecados están ahí. Ahí están grabados, ahí están escritos en el libro de tus obras. No fueron perdonados, no fueron borrados, no fueron justificados. Y el acta de tu maldad está viva, está vigente. Qué importante es que pongamos mucho cuidado y estudiemos la Escritura para ver si estamos en la gracia o no estamos en la gracia. Si estamos viviendo la verdadera gracia de Dios o estamos viviendo la falsa gracia de la religión. Vamos a ver Judas 4. ¿Hay falsa gracia?
Vamos a ver Judas 4. Ajá. Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han entrado encubiertamente, disfrazados de pastores, disfrazados de ministros, que predican una falsa gracia, que engañan a la gente. Y no es en algunos lugares, en algunos, no, es en la mayoría, en la mayoría. Hombres impíos, fíjate, no son hombres santos, no son hombres justos, no son hombres que han sido lavados con la sangre del Cordero y que ahora te predican su testimonio, te predican las buenas nuevas, o te predican el camino a Cristo para que tú también llegues al reino de los cielos. Hombres impíos que encuentran en el Evangelio la fuente de riqueza para ellos. Hombres impíos que solamente piensan en las ganancias que le va a redituar un grupo de personas. Gente que comercializa con las almas de los hombres. Esas almas que son valiosas para Dios porque son eternas. Esas almas que son tan valiosas que el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono de gloria para venir a salvar esas almas, porque sabe que son eternas, porque sabe que o van a ir a la vida eterna en el reino de los cielos o van a ir al castigo eterno en el infierno. Por eso estuvo dispuesto a dejarlo todo y venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mira estos hombres impíos, ávaros, que les gusta la riqueza, que no les importa que tener ahí a la gente engañada, que no les importa que cuando mueran van a ir al fuego eterno junto con ellos, que lo único que les importa es el dinero de las personas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que convierten la gracia en libertinaje. Imagínate, qué tremendo que esa gracia, que es para darle poder al hombre, para vencer el pecado, para caminar con Dios en esta tierra, santa, justa e irrepresiblemente, para llevar al hombre hasta la vida eterna en el reino de los cielos. Y estos hombres impíos utilizan esa gracia para hacerse ricos. ¿Pero qué crees? Que la gente está contenta ahí, que a la gente le gusta escuchar esas mentiras, que a la gente le gusta asistir a esos lugares. Aquí entre nosotros ha habido personas que han escuchado el Evangelio, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, tal y cual viene en la Escritura, ¿y qué crees?
que un día se van a la religión a escuchar las mentiras. Y tú dices, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible que una persona que conoce la Escritura, que una persona que conoce el Evangelio, que ha escuchado las predicaciones, que se le ha hablado de todas estas cosas, cómo es posible que se vaya a escuchar a los hombres impíos, a los falsos profetas que engañan a la gente? ¿Cómo es posible? Pero ahí están a gusto. Ahí están muy a gusto. ¿Y sabes cuál es la respuesta que le dan a esos falsos pastores, esos falsos profetas, esos hombres impíos, cuando alguno de sus congregantes le cuestiona, ¿sí?, acerca del pecado? ¿Sabes cuál es la respuesta? Hermanos, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ahora ya no importa cómo vivas, ya no importa lo que hagas, porque Jesucristo ya pagó. Tú ya puedes vivir libre, tú ya puedes hacer lo que te guste, lo que te dé la gana. Pues ya eres salvo por gracia, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gente se deja convencer. La gente bien a gusto. ¿Qué dice la Biblia ante estas cosas? Vamos a ver Romanos 6:15. Fíjate lo que dice la Escritura, fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque la gracia no viene a promover el pecado, no viene a apapachar el pecado. Viene a corregir el pecado, viene a quitar el pecado de la vida del hombre, viene a darle poder al hombre para decirle no al pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No te dice, pues hay excepciones. En ninguna manera. Así de clara es la palabra de Dios. Romanos 6:2. Y nos vuelve a confirmar, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos estar otra vez en el pecado? Si cuando estábamos muertos en el pecado, Jesús vino y nos sacó de ahí, nos dio vida juntamente con Él. Estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Y si estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo estaremos otra vez atados a lo mismo? ¿Cómo volveremos a aquello que destrozó nuestras vidas? ¿Cómo viviremos en aquello que destrozó a nuestra familia, que hizo pedazos las ilusiones de la esposa, que destrozó a los hijos, que afectó sus vidas? Escuchábamos a una persona que platicaba con nosotros, que platicaba con mi esposa más bien, y yo estaba escuchando y decía, es que mi papá me hizo mucho daño, mi papá me golpeaba, mi papá me pegaba,
se emborrachaba y me quitaba todo mi dinero, llegaba yo de trabajar y me quitaba todo lo que yo ganaba. Y no lo puedo perdonar, no puedo arrancar este daño que me hizo. Eso hace el pecador con la gente que ofende. Destroza sus vidas. Imagínate este hombre. Es un hombre y ya tiene como sus arriba de 40, no lo sé, pero ya es una persona mayor y vive dañado por la forma de vivir de su padre, por el pecado de su padre. ¿Cómo viviremos nuevamente en el pecado si nosotros ya morimos al pecado? Si por la gracia de Dios somos salvos, somos libres. Gracias a Dios que nos dejó su palabra. Gracias a Dios que tenemos la Biblia para poder discernir, para poder ver cómo es que piensa Dios, cómo es que Él quiere que nosotros seamos. ¿Cómo va a querer Dios que vivamos en el pecado si la paga del pecado es muerte? Si cuando tú vuelves a pecar, vuelves a morir. Si cuando tú vuelves a pecar, el aguijón de la muerte entra otra vez a tu vida y quedas muerto otra vez. Porque la paga del pecado es muerte. Esa palabra debería de resonar en nuestro cerebro, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo viviremos pues? Otra vez en el pecado. ¿Cómo regresaremos al pecado? ¿Cómo querremos estar muertos otra vez sin Dios? Alejados totalmente de Dios. Y la gente dice, es lo mismo, hermano. Predican lo mismo. Una hermana que falleció ahora en la pandemia, íbamos y le compartíamos y sacábamos la Biblia y le empezamos a compartir la palabra de Dios. Y ella era católica. Y usted sabe lo que enseñan en la católica, ¿sí? Y nos decía, sí, es lo mismo. También el padrecito, eso nos enseñó, sí, es lo mismo. ¿Será cierto? Si en la Iglesia Católica te enseñan a adorar a los santos, si en la Iglesia Católica practican la idolatría, si en la Iglesia Católica celebran a los muertos, si en la Iglesia Católica no creen en el infierno, dicen que hay un purgatorio a donde van a ir los muertos y van a estar un tiempo purgando su condena y en determinado momento ya terminan de pagar sus culpas y ahora ya van al cielo. ¿Acaso dice eso la Biblia? Entonces, ¿será lo mismo? O aquel que se va a la religión y le dice el falso profeta, hermanos, acepten a Cristo Jesús y se van a ser salvos por gracia. ¿Será lo mismo? ¿Y el pecado? ¿Dónde queda el pecado? La gente no se arrepiente, porque como le dicen que acepte a Cristo, pues la gente dice, está bien, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón y ya soy salvo por gracia, y nunca jamás se vuelve a ocupar del pecado, y el pecado ahí está, y lo sigue practicando, y sigue aumentando más pecado, porque ahora ya Cristo Jesús pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros, y ahora es peor que antes.
Porque ahora como ya sabe que ya está pagado lo pasado, presente y futuro, dice, bueno, pues entonces vámonos al adulterio, ya está pagado. Vámonos al robo, ya está pagado. Falso. Todo eso es falso. Cristo Jesús vino y pagó una sola vez por el pecado. El justo por los injustos. Él dio su vida para pagar tu deuda, para pagar por tus pecados pasados, no por los que quieras hacer. Vino a pagar por los pecados pasados, porque consideró que era un tiempo de ignorancia, que ignorábamos, que estábamos ignorantes, que no conocíamos la palabra de Dios, que no conocíamos la voluntad de Dios y que todo lo hicimos por ignorancia. Por eso viene y nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque considera los tiempos de nuestra ignorancia. Pero ya cuando tenemos el conocimiento, ya no es ignorancia. Entonces, no es lo mismo las mentiras de la religión a las verdades de la palabra de Dios. Y a lo mejor se te hace dura la palabra. Amados hermanos, esta palabra es palabra de vida. Es para que tú conozcas a Dios. Es para que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios. Es para que tu vida pueda cambiar. ¿Cuántos problemas no hay por el pecado? Divorcios, porque el esposo adulteró, porque la esposa adulteró, porque hay pleitos en el matrimonio. Ya no quiero saber de ti, ya no puedo estar contigo, ya me voy. Adiós. Otro matrimonio fracasado. Otro matrimonio roto por el pecado. Dios quiere sacarnos de ahí. Dios nos ofrece su gracia para darnos el poder. Si tú te arrepientes, si tú consideras tu vida de pecado y ves la gravedad de lo que has hecho, de veras que te van a faltar palabras, te va a sobrar dolor. Más bien te van a sobrar palabras para decirle a Dios todo lo que tú has hecho. Y el dolor de haberlo hecho y de entender cuánto destrozaste a tu prójimo. Y cuando tú dispones tu corazón, Dios viene y te ayuda. Hay gente que dice, es que no sé cómo arrepentirme. Es que no sé qué pecados confesarle a Dios. Mira, cuando tú dispones tu corazón, Dios te empieza a recordar. Dios como si fuera una película, empiezas a recordar toda tu vida. Porque Dios quiere que te arrepientas para ayudarte. Para que se arregle tu vida, tu matrimonio. Qué hermosa gracia. Y pues aquí podemos ver que cuando una persona sigue en la práctica del pecado, pues no tiene la gracia de Dios. Aunque la persona diga, es que soy salvo por gracia. Es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. ¿Sabes? Si sigues en el pecado, estás muerto en el pecado. La paga del pecado es muerte. No has conocido la gracia de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Este es el Evangelio de la gracia. Este es el Evangelio que salva. Estas son las buenas nuevas que transforman vidas. Esta es la gracia que viene de Dios para darte poder. Fuera de esto, no es la gracia verdadera. Es una gracia falsa. Y si tú estás viviendo en una gracia falsa, yo te invito a que busques la verdadera gracia. Yo te invito a que te arrepientas, a que busques a Jesús. Y si tú no sabes cómo arrepentirte, acércate. Con gusto te vamos a ayudar. Con gusto vamos a orar por ti para que Dios te dé de su gracia, para que puedas recordar tu vida de pecado y puedas confesarla a Dios y puedas arrepentirte y puedas confiar en Dios. Queremos que conozcas a Dios. Queremos que estés en el reino de Dios y no en un grupo y no en una religión. Si tú buscas con sinceridad a Dios, créeme que Dios no tarda en tu vida. Si tú buscas una religión para pasar el rato, amigo, amiga, te equivocaste. Yo te recomendaría para pasar el rato la católica, porque ahí vas cuando quieres, haces lo que quieres, das lo que quieres y nadie te dice nada. Pero si estás buscando a Dios de corazón, anímate, anímate porque Dios dio esa gracia para todos los hombres. Dios nos mandó a que predicáramos el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque quiere que seas salvo, porque no quiere que ninguno se pierda en el fuego eterno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ánimo, amigo. Hay una gracia verdadera que transforma vidas y que es poderosa. Esa es la gracia que Dios da a través de su palabra. Es la gracia que el Espíritu Santo quiere que tú conozcas. Todo está en ti y de ti depende. Si se te hace muy difícil o muy dura la palabra y al otro domingo ya estás allá en la religión, te acepta a Cristo, pues estás en tu libre decisión. Dios nos dio libre albedrío. Pero si quieres buscar a Dios, adelante, adelante. Pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el único que no miente, Señor. Porque en verdad sí hay muchos falsos profetas, hombres impíos que se visten con piel de oveja, pero son lobos rapaces que solo buscan sus intereses, que solo les interesa el dinero, las ganancias. Pero Dios, gracias, porque el día de hoy nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor.
esa bendita palabra, esa santa palabra, Señor, que transforma vidas, que cambia vidas, Señor, que da poder, Señor. Gracias porque se cumple, Señor, tu palabra que dice que tu palabra es viva y verdadera, Señor. Padre, que quede clavada ahí en el corazón de cada persona, que no la eche a la basura, Señor, que quede ahí para que la medite, Señor, y que empiece a escudriñar su vida si verdaderamente está bajo la gracia o está viviendo una falsa gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada persona que trajiste. Y gracias, Señor, por ser tú nuestro Dios, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.